gustaría presentar a la próxima expositora. Cuenta con una formación de astrología online durante 2 años. Así que, bueno, le doy bienvenida a Carolina. ¿Cómo estás, Angie? Muchísimas gracias. Sí, un gusto, un honor poder compartir y, bueno, acompañar ya en séptima edición. Así que compartiendo lo que hace a temática astrológica, que es lo que, bueno, me gusta y, bueno, el poder de alguna manera también despertar el interés en quien quiera recorrer un camino de autoconocimiento utilizando la astrología. Así que, bueno, muchas gracias por brindar estos espacios. Así que muy contenta de estar aquí. Ok, muchísimas gracias, Caro. Y bueno, como antes comentaba, tu puesta es ¿en qué mito astrológico eres atrapado y no lo sabías? Así que cuéntanos qué quiere decir esto, o sea, qué son los mitos astrológicos y si hay muchos o cómo podemos identificarlos. Claro que sí. Les cuento de qué se trata entonces. Comienzo. Gracias, Angie. Bueno, ¿por qué este nombre y qué significa hablar de mito astrológico y que uno está atrapado y no lo sabía? Entre las tantas cosas que aporta la astrología es descubrir esta información que, bueno, que obviamente no es solo información que uno puede levantar o leer y listo, sino que también lo profundo es cuando uno hace un viaje, empieza un proceso y en el camino devela todo esto y cada vez, como toda cuestión que uno avanza, esto me encanta dar el ejemplo de que todos tenemos una linterna en la mano y estamos en una habitación oscura y la posibilidad de, por ejemplo, a través de la astrología, como herramienta de autoconocimiento, poder cada vez más aumentar la luz que tiene esa linterna. Entonces, vemos una partecita y nos definimos de determinada manera en un momento de nuestras vidas, por las situaciones que vivimos, por procesos. Y luego, cuando uno decide querer indagar aún más o conocerse, cuestionarse, posibilita, o por ejemplo a través de la astrología, empezar a aumentar la luz de esa linterna. Entonces uno empieza a iluminar más lo que hace ese cuarto o esa habitación que está a oscuras y empieza a descubrir objetos, detalles que uno no veía que estaban ahí, pero siempre estuvieron. Entonces, la carta natal cumple esa misma función. Nuestra carta natal, como mapa que representa esa foto del cielo en el momento que nacemos y que es un código y que está muy conectado con la mitología, por eso el nombre de la ponencia que voy a hacer hoy, de por qué mito astrológico, tiene tanta información que no es que uno de buenas a primeras contacta o conecta con esa información, sino que es un viaje empezar cada vez más a descubrirla a través de vivencias, situaciones y la posibilidad de integrarla, de internalizarla, apropiársela. Y esa es la verdadera alquimia que se suele decir, que es otro término. La alquimia tiene que ver con esto, cuando uno suma a su vida o integra información, variables, a través de vivencias y situaciones que hacen que uno amplíe su conciencia, que uno empiece a ver que hay más de lo que uno creía, conocía. Y acá es donde también está el tema de derribar creencias, derribar verdades, cosas que uno daba por hecho, estaba aferrado, creía que era así y que no había otra opción. Y muchas veces la vida misma, a través de situaciones o a través de personas, nos lleva a que interroguemos o cuestionemos eso que para nosotros era intocable. Entonces, ¿por qué hablamos de mitos? ¿Mitos qué son? Los mitos son relatos, son cuentos, historias. Conocemos la mitología griega y es una mitología romana, que es de las mitologías la que más cerca está de Occidente, que más conocemos como occidentales. También tenemos los cuentos, las historias, esos cuentos que no pasan de moda, que una y otra vez llegan a nosotros, nos los contaron a nosotros cuando éramos pequeños y ahora los niños pequeños vuelven a escuchar esos cuentos, por nombrarles, Caperucita, Cenicienta,
Blancanieves, La Bella Durmiente, bueno, por nombrarle algunos de las tantas historias y cuentos que también entran en esto que son mitos. Entonces, ¿qué representan los mitos y por qué son atemporales? Porque si vamos al caso, para quien le interese, si van y buscan un texto de mitología, van a darse cuenta que lo que relatan son historias o vivencias que son tan contemporáneas como lo que representaba lo que era para ese momento, hablando de muchísimos años atrás, y no pasa de moda. Lo que le sucede a ese personaje o lo que plantea es tan presente y actual como quizás lo que yo estoy viviendo ahora o lo que le está sucediendo a alguna persona hoy por hoy, siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Los mitos realmente contienen muchísimo simbolismo. Entonces uno no tiene que tomarlos literal. Esta es la parte que uno cuando inicia un proceso de trabajo interior, de transformación personal, empieza a descubrir, sobre todo en estos relatos que no pasan de moda, que tienen entre líneas, que hay una primera lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, y que uno encuentra en esos simbolismos atemporalidad, como decía antes, y cuestiones que representan a nosotros como humanos, a nuestro psiquismo y a funciones de nuestro psiquismo. Por lo tanto, esos mitos y relatos lo que están mostrando son dramas de la vida cotidiana. Entonces, en principio mencionar esto, y casualmente en la astrología, y no casualmente, los nombres de los planetas son dioses. Dioses de la mitología romana que tienen conexión y su versión en la mitología griega. Y no es azaroso, no es porque no sabían qué hacer o no tenían otra cosa que hacer y dijeron, bueno, vamos a ponerle esos nombres. Tienen una lógica. Entonces el personaje cuyo nombre tiene determinado planeta, por ejemplo Hermes, que es Mercurio, nos está diciendo algo. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo de nuestra mente, de nuestra comunicación, de cómo conectamos con el otro, de cómo pensamos, cómo aprendemos. Entonces, hay todo un viaje que a través de, por ejemplo, el personaje de Hermes, si te interesa la mitología y querés descubrir qué hacía, en qué andanzas, en qué andaba Don Hermes, vas a entender más todo lo que implica, por ejemplo, esa función. Y uno, al leer ese relato, descubre que está mostrando cuestiones que actúa uno, como por ejemplo, la mentira, la estafa, el engaño en cuanto a decir algo que no es, cuántas veces uno se miente a sí mismo, cuántas veces uno no dice lo que tiene que decir, cuántas veces uno no logra expresar lo que tiene que expresar, cuántas veces uno se llena la boca hablando de cosas que son banales, que son superfluas y no habla de lo que realmente tiene que hablar, por ejemplo. Eso, ¿qué nos está diciendo? Eso en el relato de Hermes está expresado, como él en su evolución empieza siendo un niño astuto, embustero, muy pillo, y termina siendo quien acompaña a quienes tienen que ingresar o acompaña a las almas cuando ya pasan al otro plano. O sea, es quien conecta el mundo de la vida con el de la muerte y es el único que tiene acceso. Entonces, en el relato en sí mismo, en este personaje, por nombrar uno, está mostrando un camino evolutivo que estamos todos invitados a descubrir. Entonces, teniendo a Mercurio en un signo, en nuestra carta natal, en una casa, en diálogo con otros planetas, ya tenemos mucha información de qué nos pasa con ese mito, qué nos pasa con nuestra comunicación, qué tenemos que aprender, qué tenemos que atravesar. Entonces, mitología y astrología están muy conectados. Además de, por nombrar este mito, en nuestra carta natal hay resonancias y hay conexiones. ¿A qué me refiero? Que no solamente están los personajes en sí mismos, que también representan otra palabra que voy a nombrar, que fue
mencionada por Jung, es arquetipos que representan justamente modelos, moldes de cómo tendría que vivirse una energía. No especifican la mejor forma de vivir una energía. Aclaro, un arquetipo no es la mejor versión de una energía o de una función. No es la mejor versión de Hermes, que el arquetipo es el mensajero. No significa que sea la mejor, sino lo que la humanidad entendió por comunicación. Entonces, un arquetipo se forma de las miles de millones de vivencias de los seres humanos en relación a la comunicación. El arquetipo de la Gran Madre se forma por las miles de millones de experiencias de los seres humanos, específicamente las mujeres, como madres. Entonces queda un ideal, un molde, un modelo de lo que tendría que ser una madre, que está cargado de información. Y eso es lo que alimenta y en donde está en el inconsciente colectivo, lo que se dice la sopa inconsciente. O sea, nosotros tenemos nuestro mito particular, que es lo que vivimos personalmente, que a su vez está contenido en el mito familiar. O sea, nosotros vivimos experiencias en función a lo que nuestra familia nos transmitió de lo que tendría que ser la comunicación, por ejemplo, o el nutrir, el cuidar, el mito que tiene que ver con relacionado con el arquetipo de la Gran Madre, por ejemplo. Y a su vez estamos contenidos en un mito social, que es en donde cada uno de nosotros a nivel entorno hemos nacido, en qué ciudad, qué cultura. Y a su vez estamos todos contenidos en el mito, en lo que hace a la sopa colectiva, inconsciente colectivo. Entonces son capas y capas de información que alberga en cada uno de nosotros. Fíjense cuánto que hay y qué resultante puede surgir de ahí. Y cuánto de lo que en toda esa combinación hay realmente me representa a mí. Si es lo que yo realmente quiero encarnar. Por eso es quitar capas y empezar a poner luz en qué es lo que yo realmente quiero para mi vida, qué quiero encarnar. Entonces, cuando yo digo uno está atrapado, porque uno de por sí ya está inmerso en esta telaraña colectiva, familiar y la resultante es personal con nuestra propia carta natal. Entonces, en nuestra propia carta natal, nosotros tenemos ya información de los distintos personajes que habitan nuestra carta y con ya información por lo vivido en nuestros primeros años. Entonces, la comunicación, como decía antes, por ejemplo, en nuestro Mercurio, ya tiene asociado lo que era la comunicación para mi entorno familiar, para mi familia, para lo que me enseñaron en la escuela, para mis compañeritos, para las maestras, o sea, todo lo que yo experimenté, vivencié, sumado por un lado, y esta es la sincronía de lo que está en mi carta con lo que recibí en ese momento, es lo que tiene Mercurio en mi carta natal. Entonces, yo tengo asociado comunicación a, por ejemplo, censura. Si yo, por ejemplo, tengo bloqueado Mercurio en mi carta natal por determinada configuración o tensión, lo tengo asociado a que cuando hablo me critican, cuando hablo me censuran, entonces mejor me callo. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño o pequeña, en casa, cada vez que hablaba me decían, cállese la boca y escuche, usted no hable. Eso deja una mano. Y eso termina armando un mito. Entonces el mito que yo tengo asociado es que hablar está asociado a censura, a crítica. Entonces mejor me callo. Y yo no me doy cuenta y de repente construyo una vida en donde cuando tenía que decir lo que tenía que decir no lo digo, me callo. Y eso me genera tomar decisiones de determinada manera para complacer a otro, para que no me critiquen. Y mi vida se empieza a ir hacia un destino. No cuestionando ese nudo que quedó pegado con esa versión. No es la única. Entonces, ese mito
que yo me creo. ¿Saben cuál es el mito que se arma, por ejemplo, con el ejemplo que estoy dando ahora? Es, no soy bueno para expresarme, todo lo que digo no tiene valor, entonces por eso viene la crítica. Entonces se alimenta y se genera una inseguridad muy grande en mi comunicación. Entonces no le doy valor a mi palabra, no le doy valor a mi capacidad intelectual. Entonces quizás esa persona decide elegir una profesión en donde no tenga que desenvolverse intelectualmente porque no me da la cabeza, y se empieza a armar todo una creencia. Los mitos tienen que ver con nuestras creencias. De hecho, nuestras creencias se basan en esos mitos. Y en función de eso yo armo una vida. Entonces, lo que te muestra, por ejemplo, descubrir esto, además de que quizás una movilización muy profunda, porque uno entonces descubre que eligió un camino inconscientemente, porque era lo que creía, hacia un lugar que no tiene que ver con lo que en esencia yo podría, y que no era la única posibilidad, sino que había otras. Entonces, esto lo que produce quizás es angustia, es tristeza, es mucha movilización, porque uno dice, ¿y ahora? Yo estuve tantos años de mi vida creyendo esto y resulta ser que no era así. Entonces uno ahí tiene la posibilidad de tomar una decisión, y es decir, me voy a capacitar, porque obviamente que en la carta, si hay una obstrucción, por decirlo así, o el mercurio de tu carta está, por ejemplo, en tensión, que son en la astrología, con una carta natal uno lo ve a través de las rayas rojas, con Saturno, que es uno de los que puede inhibir, no significa que uno no esté preparado para, o estas frases tan comunes, esto no es para mí. No, esto no es para mí, no soy buena. No se trata de eso. Si está Saturno involucrado, por darles un ejemplo, es todo lo contrario. Es lo que yo tengo que atravesar, es lo que yo tengo que trabajar, a lo que vine a hacerme fuerte, a aprender y a construir. Entonces, muy por el contrario de lo que uno cree, no es descartarlo de mi vida o tacharlo como diciendo esto no es para mí, sino que ahí es donde se me pide trabajo, disciplina, esfuerzo, en el sentido de tengo que entrenar en ser una autoridad en la comunicación, en ser alguien que sea, su palabra tenga fuerza, sostén, pero no porque le impongo a otros, sino porque yo le doy valor a mi palabra, porque yo primero conecto con mi capacidad, con mi comunicación, me empiezo a escuchar, empiezo a ver qué pasa en mi cabeza, empiezo a poner en palabras. Todo ese viaje, por darles un ejemplo, es lo que uno podría descubrir si tiene esta configuración, por ejemplo, de Mercurio. Además de esto, en una carta natal, también, además de analizar un planeta, que es para darles un ejemplo, uno lo que puede descubrir es que hay planetas que pueden aliarse o reunirse en ciertos, lo que llamamos núcleos energéticos. O sea, una carta natal, como decía al principio, uno no la vive 100% toda. Uno elige qué partes de la carta lo elige sin saberlo, es decir, es aquellas partes, como decía Jung, que están en luz y hay otras que están en sombra. ¿Cuáles van a ser las partes de mi carta que estén en luz? Aquellas energías que, por ejemplo, en mi familia se fomentó, en mi familia se valoró, en mi infancia se le dio un lugar. Por ejemplo, si alguien tiene mucho fuego en su carta y era una familia con mucho entusiasmo y le gustaba festejar y las fiestas y todo, y de deportistas, entonces mi fuego tenía un lugar. Entonces se fomentó. Entonces pude vivir esa parte de mi carta, pero quizás hay otra parte que es agua, emocional, pero en mi familia nadie lloraba y las emociones expresarse emocionalmente estaba mal visto.
Entonces, pelear, sí, pero nada de que se te caiga una lágrima, porque eso es de debilucho. Entonces, si una persona tiene mucha agua en su carta, ¿qué quiere decir esto? Varios planetas en Cáncer, en Escorpio o en Piscis, no tuvo un lugar de expresión permitido en su entorno, porque eso casualmente era censurado o criticado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el psiquismo? Lo manda a la sombra. Y la persona parece insensible, pero no lo es. Entonces, eso va a armar núcleos. Entonces, las energías en la propia carta también conforman asociaciones. Entonces, los planetas que están en fuego, por ejemplo, se van a unir y van a armar un núcleo de luz. ¿Por qué? Porque ese lo actuó. Acá estoy, soy la fuerte, yo puedo con todo, permiso, córranse. Y de afuera van a mirar y van a decir, qué insensible, no se le cae una lágrima. Y sin embargo, en su propia carta tiene una zona de agua, de elemento agua, de mundo emocional, que tiene que ver con la sensibilidad, con el conectar con el otro, en sombra, o sea, la persona no se lo permite encarnar. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? Va a atraer a su vida personas sensibles, lloronas, que se deprimen y va a decir, ay, salgan, basta, no, no me interesa. ¿Por qué siempre atraigo gente tan sensible? Me molesta. Y lo que le está mostrando es que tiene que encarnar o darle un lugar a su mundo emocional. Entonces, hasta que no lo ponga en luz, hasta que no lo encarne, va a seguir atrayendo esas personas. Entonces, ¿qué significan los mitos astrológicos aquí? Por ejemplo, esta persona encarnando en luz, es probable que esté encarnando el mito de, si es una mujer, voy a darles un ejemplo, de la amazona, el arquetipo de la amazona, la mujer fuerte y tiene quizás también mucha tierra y lucha y va por lo que quiere y ella puede, por ejemplo. Y el arquetipo de la gran madre, que vendría a representar el mundo acuoso, el mundo de gran madre, para que se entienda, son esas personas que, mamá gallina que se dice, que contienen a todo el mundo, vengan, muy sensibles, que quieren ayudar, que quieren contener. Bueno, todo ese aspecto lo tiene negado la persona. Entonces el arquetipo o el mito relacionado a la gran madre en sombra, no lo tiene asumido. Y la propia persona lo tiene en su carta, pero no lo actúa, no lo acepta. ¿Por qué? Porque hay una creencia que se instaló a nivel histórico, familiar, en donde eso estaba mal visto. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace este análisis, que esto lo vemos en la formación de astrología, que uno tiene la posibilidad de descubrir qué núcleos o mitos, en definitiva, está encarnando, cuáles está despreciando sin darse cuenta o en sombra, y eso hace que a su vez atraigas a tu vida temáticas relacionadas a eso. Entonces, uno puede descubrir, ¿qué puede descubrir a través de todo esto? Patrones repetitivos, como decía antes. Otra vez lo mismo, pero yo ya había terminado este tema. Otra vez me alejé de esa persona que se la pasaba llorando y deprimida y ahora cambio de lugar y otra vez atraigo una persona así. ¿Cómo puede ser? Ya estoy cansado. Por ejemplo, una persona que de repente descubre que atrae una y otra vez personas muy sensibles y que ya, por más que se escape, esto que se dice, ¿no? Uno sale, se escapa de determinada situación, pero en la próxima esquina te está esperando otra vez. Y así en la astrología uno lo puede ver tranquilamente como los patrones y todo esto se repite y otra vez hasta que uno se tiene que, si le interesa y se hace ese cuestionamiento, se tiene que hacer cargo y poder descubrir entonces que estas energías tienen que ver conmigo y que en realidad la cuestión es, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, que esa persona que solamente le dio lugar en su vida a la lucha, a querer brillar para lo social, para tener un título, solamente el ascenso social, el prestigio, dejó de lado, sin querer, todo un lado sensible que le llevaba a no conectar con la gente. Entonces, esto,
¿Qué te permite? Primero, descubrir que estás atrapado sin querer, sin darte cuenta, en una historia que solamente te permite vivir un rinconcito de tu carta, una parte de tu carta, una parte de tu entramado energético simbólico que es vastísimo, que es mucho más rico y que uno lo circunscribe sin darse cuenta a un sector y uno cree que su vida es solo eso. Entonces estamos en la ruedita del hámster viviendo solo eso, creyendo que lo otro no tiene que ver con uno, cuando en realidad se abre la posibilidad de ampliar tu vida, de ampliar muchísimo más tu conciencia, tu historia. En la formación vimos un caso de una mujer que desde pasar a ser una persona que solamente quería el triunfo social, exitoso y que tenía mucha agua en la carta y no tenía acceso a eso, estaba en sombra, le llevó una vez que descubrió y que hizo el proceso, y conociendo sus energías y su carta, le llevó a poder integrar todo ese lado acuoso y terminó siendo una persona coordinadora de grupos y de madres, por ejemplo, y cambió su vida por completo. Y hasta ella fue madre, en el sentido que también se permitió, que esa es otra de las vetas posibles, no significa que tenga que ser siempre así, pero era tan negado su mundo emocional que ni siquiera la temática de lo materno estaba en su vida, en su consciente. A través de todo este descubrimiento, este proceso, logra abrir la puerta a todo ese mundo sensible que estaba en ella, pero estaba negado, estaba en sombra. Y cuando uno abre la puerta a eso que tiene quizás en su vida negado o en sombra, abre la posibilidad que cambie tu vida. Pero no es por el solo hecho de saberlo, sino que uno también, y esta es la parte más difícil, tiene que atreverse a poner el cuerpo y vivir esas experiencias que quizás en otro momento para vos eran impensadas, imposibles, para nada, no me interesa, no tiene que ver conmigo, pero aquí le empiezo a dar un lugar, porque si está en mi carta, es mío, no es el otro sensible que viene a mí, soy yo que tengo una sensibilidad maravillosa, esperando a que la encarne, que conecte, que conecte el cable para que venga a mí y yo pueda vivir esa experiencia. Y yo pueda realmente conectar con ese mundo vastísimo de mi propia energía, de mi propia ampliación de conciencia. Entonces, de lo que se trata es de descubrir en este viaje, me encanta decirlo de esa manera, viaje astrológico, porque es un proceso, un viaje en donde uno empieza a descubrirse, a conocerse mucho más profundamente y la posibilidad de animarte a tomar decisiones que quizás en otro momento para vos eran impensadas, imposibles, porque no era para mí, y descubrir que sí, que son para vos, que es para uno, y dar ese paso. Y de esa manera entonces hacer circular la carta, darle esa espiral movimiento, riqueza y evolución. De eso se trata en definitiva, el conocer de base lo que tiene que ver con el mito y cómo uno, como héroe o heroína, como nos cuentan en los relatos, ese viaje del héroe es justamente esto, atreverse a correr velos, poner luz donde quizás había sombra y uno le estaba escapando y ampliar así tu vida. En definitiva es enriquecerse por dentro. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Gracias.